Capítulo 4. La sombra. En el episodio anterior les contamos la historia de un hombre que construyó 500 escuelas y murió antes de ver terminar ninguna de ellas. Y les dejamos pendiente una pregunta, no la filosófica, esa se la llevó Aguirre Cerda. Otra pregunta, una más incómoda. ¿Quién es el que aparece en cada capítulo sin tener todavía el suyo? El que en el capítulo 2 le negó la renuncia a Alessandri y lo obligó a irse de Chile. El que en el capítulo 3 intentó un golpe de estado contra Aguirre Cerda al mes de gobierno y fracasó. El que en el capítulo 3 también apoyó a los nazistas, esos nazistas con C, que terminaron masacrando a 59 jóvenes en el Seguro Obrero. Ese señor tiene nombre y hoy le toca su capítulo. Su nombre, Carlos Ibáñez del Campo. Y lo primero que hay que decir es esto: fue presidente 2 veces, con 30 años de diferencia. El mismo hombre, el mismo Chile, distintos pretextos. Escorpio hasta la médula. El cielo cuando nació. 3 de noviembre de 1877, Linares, provincia del Maule. En una casa de la calle Independencia número 77 nace un niño. El sol ese día está en Escorpio, en los grados medios. Nunca el límite de los bordes. Y eso importa. Escorpio es el signo del que ve lo que nadie más quiere mirar, el que entiende el poder antes de entender nada más, el que no hace ruido cuando construye y tampoco cuando destruye, el que tiene una paciencia que los otros signos confunden con calma, porque no saben que debajo hay algo que nunca duerme del todo. Escorpio, en su mejor momento, transforma lo que estaba roto en algo que dura. Hace lo que nadie más pudo. En lo oscuro, en lo que los demás evitan tocar. Ahí es donde Escorpio encuentra su obra. Y en su peor momento no distingue entre el poder que ejerce y el poder que es. No tolera oposición, no suelta, vuelve siempre. Y cuando vuelve, a veces ya olvidó por qué lo echaron. Urano natal en Leo. El rector de las revoluciones en el signo del rey. El que rompe los tronos desde dentro, no desde la plaza, desde el despacho de al lado. Neptuno natal en Aries, el sueño colectivo vestido de uniforme, la ilusión de que la fuerza organiza lo que la política no pudo. Plutón natal en Tauro, la destrucción y la regeneración operando sobre la tierra, el dinero, los recursos. Lo que se construye cuesta, lo que se derrumba también. Un niño nacido en el Fundo San Francisco de Linares, a 9 kilómetros del pueblo, padre agricultor, familia de clase media rural, ascendencia irlandesa por el lado paterno. Un tal capitán John Evans que llegó a Chile en 1730 tras el naufragio de la HMS Bagger y castellanizó el apellido. Por el lado materno, un francés llamado Gilles Duchamp, llegado en 1700. Sangre mezclada, provincia y una vocación que todavía no tenía nombre. El cadete. 1896. Carlos Ibáñez tiene 19 años y entra a la escuela militar. No fue la única opción que consideró, fue la que eligió después de que un profesor de matemáticas, un tal Rogelio Cuellar, que dirigía la escuela de hombres de Linares, lo convenció de que ahí estaba su camino. Un profesor le cambió la vida. A Aguirre Cerda también le pasó eso. Chile del siglo XIX vivía de eso, profesores de provincia con criterio que empujaban a los indicados hacia donde podían llegar más lejos. Egresó en 1898, alférez de caballería. Lo designaron al regimiento Cazadores en Santiago. Después vino El Salvador. 1903. El gobierno chileno envía una misión militar a la República de El Salvador. Ibáñez va como instructor y termina como director de la Escuela Militar Salvadoreña. 2 años en Centroamérica. Y en 1906, contra las órdenes explícitas del gobierno de Chile, participa en la guerra entre El Salvador y Guatemala.
Batalla del Platanar, victoria salvadoreña. El único oficial chileno en participar en un combate real después de 1883. Eso también es Escorpio, la orden que existe para ignorarse cuando el mundo lo exige. Ahí conoció a Rosa Quiroz Ávila, se casaron, volvieron a Chile en 1909, tuvieron 2 hijos. En 1918 Rosa murió de tuberculosis. Los detalles importan. El hombre fuerte. Aquí es donde la historia se complica, porque lo que ocurre entre 1920 y 1927 es uno de esos periodos que los libros de historia prefieren contar rápido. Alessandri llegó al poder en 1920, prometiendo romper el sistema parlamentario. El sistema le respondió bloqueando todo. 4 años de parálisis. En septiembre de 1924 llegó el ruido de sables, los jóvenes oficiales que hicieron sonar el metal en el Senado. Ya los conocen del capítulo 2. Tenían un líder que todavía no era el protagonista visible, Ibáñez. Coronel en ese momento, 46 años, 18 años en el ejército. Un hombre que había visto demasiado desorden político para creer que la política sola podía ordenar algo. Lo que hizo entre 1924 y 1927 es de una precisión que hiela la sangre si uno lo mira con calma. Primero, permitió el regreso de Alessandri desde el exilio. Pareció un gesto generoso. Segundo, Alessandri lo nombró ministro de guerra. Ahí estaba la palanca. Tercero, cuando Alessandri intentó sacarlo del gabinete, Ibáñez no presentó la renuncia. Argumentó que como líder de la revolución tenía un compromiso ético. Y Alessandri, sin otro ministro que lo avalara para actuar, terminó siendo él quien se fue. Cuarto, el presidente siguiente, Emiliano Figueroa, lo mantuvo. Y cuando Figueroa le exigió a Ibáñez que destituyera al presidente de la Corte Suprema, que resultó ser hermano de Figueroa, Ibáñez usó eso para forzar su renuncia. No hubo balas, no hubo tanques en la calle. Ibáñez subió al poder con la misma técnica con que el agua sube, encontrando cada grieta, cada momento de debilidad, cada vacío que el otro dejaba sin ocupar. Escorpio no toma el trono, lo vacía hasta que no queda nadie más. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes sociales, que a mi juicio son el fundamento de la paz social. Se presentó como candidato único. Obtuvo el 98% de los votos. Hay una clase de victoria que no es una victoria, es el silencio del que ya no se atreve a votar en contra. Asumió el 21 de julio de 1927. Chile y el mundo en 1927. El contexto. Saquemos el zoom, porque la astrología necesita historia para respirar, y la historia necesita cielo para tener alma. 1927. El mundo está en el intervalo entre 2 guerras que todavía no sabe que son las mismas. En Italia, Mussolini lleva 5 años construyendo el Estado fascista. En la Unión Soviética, Stalin acaba de consolidar el poder después de la muerte de Lenin. En Estados Unidos, la prosperidad de los años 20 todavía no ha mostrado su fragilidad. Quedan 2 años para el crack. Y en Chile, un país que acaba de estrenar una nueva constitución y todavía no sabe bien cómo usarla, un general de caballería asumía la presidencia con el 98% de los votos y una agenda de modernización que nadie había podido votar en contra. Neptuno en Leo desde 1915, el ideal colectivo encarnado en figuras de poder carismático. El líder que parece necesario, el que la gente quiere creer que va a resolver lo que la política no pudo. En Europa se llamó de una manera, en Chile de otra. Plutón en Cáncer. Transformación profunda en la idea de nación, de pertenencia, de quién cuida a quién. Los estados nacionales empezaban a descubrir que podían ser instrumentos de una protección que también era control. Ibáñez llegó con un programa real. Eso es lo que hace difícil el juicio. Creó Carabineros de Chile,
fusionó la policía rural con el cuerpo de carabineros en una sola institución nacional, la Contraloría General de la República, la Fuerza Aérea de Chile, la Superintendencia de Bancos, el Seguro de Desempleo, obras públicas por todo el país, carreteras, puentes, hospitales. Construyó con una velocidad que hacía parecer lento a cualquier presidente anterior, y al mismo tiempo deportó a sus opositores, encarceló periodistas, clausuró diarios, creó el primer aparato de vigilancia política sistemática en la historia de Chile. La misma mano, los mismos dedos, firmando decretos de modernización por la mañana y órdenes de destierro por la tarde. Scorpio no ve contradicción en eso. El poder que ordena es el mismo poder que controla. Para Scorpio, eso es simplemente ser honesto respecto a cómo funciona el poder. El problema es que nadie más lo ve así. La caída. 1929. El mundo se derrumba. El crack de Wall Street sacude a todos los países que habían financiado sus sueños con préstamos estadounidenses. Chile era uno de ellos. Ibáñez había construido con crédito externo, con la misma lógica de quien sabe que el proyecto es urgente y confía en que el futuro pagará. El futuro no pagó, o no en los tiempos que se habían prometido. El precio del salitre cayó, el cobre cayó, las exportaciones se derrumbaron, la cesantía subió, el presupuesto del Estado se contrajo hasta romperse. Y en 1931, lo que Ibáñez no había podido prever o no había querido, llegó desde donde menos esperaba: los estudiantes. Julio de 1931. Los estudiantes de la Universidad de Chile se tomaron la Casa Central, los de la Pontificia Universidad Católica también. Eduardo Frei Montalva, entonces dirigente estudiantil, Bernardo Leyton, gente joven que iba a ser la política chilena de los siguientes 40 años, aprendiendo en esos días que se podía enfrentar al poder. El 24 de julio murió el estudiante de medicina Jaime Pinto Riesco durante las protestas. Al día siguiente el profesor Alberto Zañartu y el colegio de profesores se sumó, y los gremios, y la huelga se volvió general. Todo el gabinete ministerial renunció. Y entonces Ibáñez dijo algo que nadie esperaba de él. Dijo, y esto está registrado, que renunció porque no deseaba que se repitieran derramamientos de sangre. Y también dijo que si se hubiera sentido sano, no habría ocurrido lo del 26 de julio, que estaba enfermo. El 26 de julio de 1931, entregó el poder al presidente del Senado, solicitó permiso para ausentarse del país por un año y al día siguiente subió al ferrocarril rumbo a Argentina. El Congreso no le dio el permiso, lo destituyó por abandonar Chile sin autorización. No lo fusilaron, no lo juzgaron, se fue al exilio. Scorpio, cuando cede, no cede del todo, simplemente espera. ¿Qué habré hecho para merecer tanto odio? Eso preguntó. Y la pregunta es genuina, no es cinismo. Es la pregunta de alguien que creyó de verdad que el orden que él imponía era el orden que el país necesitaba, que el progreso que construyó era suficiente para cubrir el costo de cómo lo construyó. Balmaceda también se preguntó algo parecido, encerrado en la embajada argentina. Balmaceda encontró su respuesta en un análisis lúcido. Ibáñez encontró su respuesta subiendo a un tren. Son distintas clases de dignidad, y no hay que elegir entre ellas. Ambas son reales. Son distintas clases de soledad. El exilio y el retorno. Entre 1931 y 1952, Carlos Ibáñez del Campo estuvo en todas partes sin estar en ninguna. Se fue a Argentina. Intentó volver con un nombre falso, Domingo Aranguis, para participar en una conspiración. Lo descubrieron y lo devolvieron al destierro. Volvió en 1937. Para las elecciones de 1938 armó la Alianza Popular Libertador con los nazistas, los de Chile, los con C, y su candidatura quedó manchada para siempre por los 59 muertos del Seguro Obrero. Se retiró. Fue candidato en 1942. Perdió.
senador desde 1949. 20 años. 20 años de presencia constante en la política chilena sin volver a mandar, como una sombra que todos ven pero nadie puede agarrar. Y entonces, Chile hizo algo que los libros de historia todavía no saben del todo cómo explicar. En 1952, Carlos Ibáñez del Campo, que tenía 74 años y había sido dictador 21 años antes, ganó la presidencia con el 46% de los votos, en elecciones limpias, por amplio margen, contra candidatos de todos los partidos. La gente votó por él con escobas. Literalmente, en los mitines sus seguidores agitaban escobas. El símbolo era claro: barrer a los políticos de siempre, limpiar el sistema. El hombre que había sido ese sistema hacía 21 años. Neptuno en Libra desde 1943. La ilusión colectiva buscando equilibrio, buscando a alguien que parezca estar por encima del conflicto. El caudillo sin partido, el independiente fuerte, la fantasía de que el poder limpio existe si uno elige a alguien suficientemente solo. Chile eligió al hombre más poderoso que recordaba, convencido de que era un candidato antisistema. Escorpio sabe algo sobre cómo se construye esa ilusión, y también sabe algo sobre cómo se deshace. El regreso y la escoba. La segunda presidencia de Ibáñez fue de 1952 a 1958. No fue una dictadura. No hubo deportaciones sistemáticas, ni clausura de medios, ni el aparato policial de la primera vez. Fue algo más extraño y más triste. Un gobierno que prometió barrer, y que la escoba se le fue rompiendo en las manos. La inflación durante su mandato llegó a ser de las más altas de la historia de Chile. En 1955 llamó a una misión de economistas de la Universidad de Chicago, la misión Klein-Sachs, para estabilizar la economía. Los economistas recomendaron medidas de ajuste extremas. El costo social fue enorme. La izquierda, con Allende al frente como senador, se lo hizo saber en cada sesión del Congreso. Creó instituciones que sobrevivieron: el Banco del Estado, el Ministerio de Minería, la Corvi para la vivienda. Pero la escoba que sus seguidores agitaban en 1952 la fue dejando en el rincón. Hubo un momento, a mitad de su segundo gobierno, que resume todo. En 1955 inauguró la base Presidente Pedro Aguirre Cerda, el hombre que había intentado derrocarlo en el Ariostazo, el hombre cuyos muertos del Seguro Obrero habían hundido su candidatura en 1938. Ibáñez le puso el nombre de Aguirre Cerda a una base militar, y obviando, según se dice, que le colocaran el suyo. Hay presidentes que no saben perder, hay presidentes que no saben ganar, y hay presidentes que con el tiempo dejan de saber qué era lo que querían en primer lugar. Chile y el mundo en 1952 y 1958. El contexto. El mundo de la segunda presidencia de Ibáñez es el mundo de la Guerra Fría. Plutón entrando a Leo desde 1939 y transitándolo hasta 1958. El planeta de la destrucción y el renacimiento en el signo del poder, del líder que ocupa el centro de la escena. En todo el mundo, el liderazgo personal fuerte era la respuesta que los pueblos buscaban ante la incertidumbre. Distintos presidentes como Churchill, Perón, Eisenhower, cada uno a su manera, la misma pregunta: ¿quién puede ordenar esto? Y en Chile la respuesta fue el mismo que lo había desordenado antes, porque al menos ya se sabía qué esperar. Urano en Cáncer desde 1949. La revolución silenciosa en la idea de hogar, de nación, de quién pertenece a qué. La política chilena empezaba a dividirse de una manera que todavía no tenía nombre, pero que ya se podía sentir. La derecha, el centro, la izquierda, tres proyectos de país que no hablaban el mismo idioma. Ibáñez navegó entre los tres sin pertenecer a ninguno. Eso también es Escorpio, el que habita las fronteras porque en el centro siempre hay alguien que lo va a reclamar. Lo que nos deja.
¿Qué hacemos con Ibáñez hoy? Carabineros de Chile, la Contraloría General de la República, la Fuerza Aérea, el Banco del Estado, instituciones que siguen existiendo, que se usan todos los días, que tienen su nombre, o deberían. Y también están los deportados, los torturados, los que cruzaron la cordillera sin poder decir exactamente de qué huían porque nadie había escrito todavía la ley que lo nombrara. Las dos cosas son ciertas, no se cancelan. La astrología no nos dice si Ibáñez era un dictador o un modernizador. Eso lo puede discutir cada uno con su conciencia y con los historiadores que prefiera. Lo que sí nos dice es esto. Escorpio, en su sombra, no puede distinguir entre el poder que transforma y el poder que somete. Porque para Escorpio la transformación requiere control. Y el control requiere fuerza. Y la fuerza requiere no dejar espacio para la duda. El problema es que las personas que viven bajo ese poder tienen sus propias dudas. Y cuando las dudas se juntan, hacen huelga. Toman la universidad, agitan escobas. Y entonces Escorpio, por primera vez, no sabe qué hacer, porque el poder que construyó no sirve contra eso. La pregunta que nos deja Ibáñez no es si tenía razón, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la voluntad de ordenar el mundo se vuelve indistinguible de la voluntad de controlarlo? ¿Y qué dice de nosotros que en 1952 lo llamamos de vuelta, con escobas en la mano, convencido de que esta vez iba a ser distinto? Carlos Ibáñez del Campo, nacido el 3 de noviembre de 1877 en Linares, Sol en Escorpio, presidente 2 veces, 1927 a 1921 y 1952 a 1958. Murió el 28 de abril de 1960 en Santiago a los 82 años. En ejercicio de ningún cargo, postulaba a una senaduría cuando lo encontró la muerte.